la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estoy limpio por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Vamos a ir en oración, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor mi Dios, en esta tarde. Gracias, Señor mío, por traernos con bien de nuevo. Regreso a escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por estos corazones dispuestos que tú has, porque por tu misericordia has puesto, Señor. Estamos aquí, Señor, agradecidos contigo, contentos, Señor mío, gozosos, ansiosos de escuchar tu palabra, Padre. Danos siempre esa mente discernida, Señor, ese corazón dispuesto a escuchar, Padre mío, tu palabra y a guardarla, Padre, y así hacerla, Señor, por medio de tu Espíritu. Padre mío, te ruego, tú has puesto este mensaje en el corazón de mi hermano, Señor. Úsalo grandemente, Padre. Llena de tu poder, tu Espíritu, Señor, y guíanos a través del Señor mío. Te pongo en esta congregación, a cada uno de mis hermanos, Señor mío, a mi pastor, a mi hermana Celina, Señor mío, que está lejos de la ciudad, Señor mío. Protégeles, cuídales y guárdalos, mi Señor, y tráelos con bien aquí. En el nombre de Cristo Jesús te pido y te ruego. Amén y amén. Bendición, hermanos. Hermano. ¿Sí? ¿Sí, ahora sí? Pensé que se había descompuesto. Bien, hermanos, antes de ir a sentarnos, vamos a leer de nuevo un solo versículo. Y vamos a leer el versículo 5. Dice, ¿sí lo tienen? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, venir a escuchar tu voz. Te pido, Padre, que seas tú en esta tarde, Señor. Te pido que tú me uses, Señor, y que todo lo que hable, Señor, sea de acuerdo a lo que tú quieres, Señor, que tu congregación necesita escuchar. Úsame grandemente, Señor. No permita, Señor, que sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor. Y te pido, Señor, que tomes el control, Señor, y te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver lo que es el creyente en Cristo. Así le he puesto el título, el creyente en Cristo. ¿Qué sucede con el creyente en Cristo? En esta tarde vamos a poder ver algo que quizás nos haga falta. Nos haga falta porque pues esto, cuando estuve leyendo y dije, no, es algo que a mí me hace falta y todos estamos aprendiendo en cuanto qué sucede con el creyente, con el verdadero creyente en Cristo. Porque hay muchos creyentes que dicen, yo creo en Cristo, pero aquí vamos a notar algo importante que es el verdadero creyente. Entonces vemos
Y a través de la palabra de Dios vamos a poder ver en esta tarde, y vamos a traer a un ejemplo, y vamos a ir vamos a ir a una lectura que tenemos en Isaías, y vamos a ir en Isaías 5, del 1 al 7. Y cuando lo tienen, me dicen un amén. Yo creo que lo van a encontrar más rápido que yo. Estoy viendo las hojas que vuelan más rápido. Y de hecho, si hay alguien que necesita una Biblia, ¿hay alguien que necesite una Biblia? No, espero que todos tengan una Biblia en mano. Vamos a ver y vamos a leer del 1 al 7. Dice, ¿ya todos lo tienen? Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judea, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será ahollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Bueno, en esta tarde estamos viendo un ejemplo en cuanto a lo que es una viña. Y vamos a empezar viendo en cuanto a, en el pasaje que acabamos de leer, vemos que es un labrador. No, vamos a ver algo que necesitamos saber en cuanto a la vid, el labrador y el pámpano. Son tres cosas los que vamos a poder ver. Vemos en cuanto a la vid, dice una planta viva de muchas especies. Y es algo que podemos ver que cualquier planta que tenga, bueno, es una palabra que yo creo que la mayoría conoce, que dice cualquier planta que tenga un tronco. Si todos conocen lo que es un tronco, puede ser flexible, que se sostiene, dice, desde la superficie, y por lo general es natural, o sea, viene de la tierra, está sostenida en la superficie. Entonces vemos en cuanto a la vid, y vemos también que no, desde los tiempos antiguos, la Biblia habla de los cultivos de los viñedos. Y vemos, no es algo que es
de ahora, sino de los tiempos antiguos. Y si nos vamos de los tiempos antiguos de la Biblia, vamos a ver un ejemplo que lo vemos a tiempo atrás. Si lo vemos en nuestro tiempo, ahora estamos en el 2019. Y si nos regresaríamos al tiempo entre los 2100 atrás, estamos hablando de ¿qué? Poco más de 4000 años. ¿Y cómo podemos llegar a saber? Bueno, vamos a ir vamos a ir a la Biblia y lo vamos a ver donde se menciona, y vamos a ver desde el libro de Génesis, vamos a ir de donde se menciona en cuanto a las viñas. Vamos a ir a Génesis 9. Génesis 9, 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Génesis 20, 21. En el 20 dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y esto vemos que esto sucede después del diluvio. Después de que ellos hayan salido y ellos empezaron, y ahí vemos que Noé empieza, dice, a labrar la tierra y planta una viña. Y vemos, bueno, no solo estamos viendo el ejemplo que desde dónde viene, y estamos hablando de como entre los 2100 años antes de Cristo, se menciona en cuanto a las viñas. Y aquí vemos que en cuanto a la Biblia, vemos que desde Noé, él dice que él labró la tierra y plantó una viña. Y algo que sucedió con él después de comer de su viña, o probar de lo que tenía en su viña, y vemos, bueno, eso no es el tema, pero vemos que los que conocen en la lectura, podemos ver qué sucedió con Noé después de que había tomado del fruto de las uvas, de la viña que había cultivado. Entonces, esto es solo para hacer recordar en tiempo atrás en cuanto lo que es en sí las viñas. Entonces vemos, si regresemos aquí donde estamos viendo en Isaías, en el versículo, en Isaías 5, 2, bueno, en el 1 dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Dice: tenía mi amado una viña en una ladera, dice, fértil. Y cuando vemos que es una ladera, es algo que donde los terrenos son más, cuando es una ladera, ¿es más fácil cultivar o es un poco difícil? Es el más difícil de sembrar, de preparar. Pero vemos que dice: le había, dice, cercado y despedregado. Y es algo que sucede cuando se prepara la tierra, y cuando es una ladera, siempre encuentra uno rocas y pues no ¿qué sucede cuando está en una ladera? En una ladera la tierra por lo general se va para abajo, en vez de que se mantenga, se va para abajo. Entonces, que lo que sucedía con las piedras, no las rodaban y se iban al fondo, no, sino las piedras las ponían para sostener la tierra. Y eso yo creo que los que siembran siempre se dan cuenta que siempre la cercan, y eso se utilizaba para, dice, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Y algo que podemos ver, dice, vides escogidas, o sea, no era cualquiera, y lo vamos a ver un poco más adelante. Dice: vid escogida, y había edificado en medio una
torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Y es algo por lo general que ¿cómo es que uno se da cuenta si uno siembra, bueno, si uno siembra naranjas, cómo es que uno da cuenta que las naranjas son deliciosas? Probándolas, cortando una y probándolas. Y todas las frutas, los duraznos y todo lo que es, ¿cómo es que se da uno cuenta? Cuando uno corta una y la prueba. Y dice, no, esta es bien dulce, o esta es, dice, bien, como decimos, bien agria, o sea, no tiene sabor. Y aparte de que no tiene sabor, es amarga, ácida, y bueno, y yo creo que sí saben a qué les estoy diciendo. Entonces dice, y hecho también, dice, en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y que diese uvas con buen sabor. Y esto dice que cuando dice uvas silvestres, está diciendo que no era lo que el labrador estaba esperando. Y dice, ahora pues, dice, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y que dice en el 4, ¿qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y este es algo que en cuanto a lo que estamos viendo en cuanto a la vid. Entonces vemos que son especies, de muchas especies que vienen de un tronco, y vemos que, y aquí vemos que el labrador es una persona que cultiva por su cuenta, y el que es el que labra y es el que cultiva por su cuenta. Y vemos que en cuanto al pámpano, dice, es una rama de la vid, es una rama de la vid en cuanto al pámpano. Entonces aquí podemos notar nosotros en cuanto en el pasaje que estamos leyendo, está hablando de Israel, al pueblo de Israel, y entonces vemos que nos fuimos atrás en el pueblo de Israel. ¿Y dónde empezamos? Empezamos en el Nuevo Testamento, y empezamos y vemos que empezamos leyendo en Juan. Entonces, bueno, vamos a ir a otra lectura antes de pasar al otro pasaje. Vamos a Primera de Reyes 4:25. Primera de Reyes. ¿Ya todos lo tienen? Yo no he llegado ahí. Es algo que... Y podemos ver, dice, y Judá, ¿qué dice? Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Entonces vemos que dice, y Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Entonces dice que no solo que ellos, y ahí vemos que si bajo de una parra, o sea, nos está hablando de ramas, para eso lo usaban. Entonces vemos vemos que la vid ahí vemos que son ramas. Entonces, ahora y entrando a algo que necesitamos saber. ¿Qué necesitamos saber? Y vemos que en nuestro pasaje necesitamos ver qué nos habla
Vamos a ir a Juan 15, donde empezamos. Juan 15. Juan 15, 1. Ya lo que pudimos ver, estaba hablando en cuanto a la viña que pudimos ver en Isaías. Entonces, algo que necesitamos saber en nuestro pasaje, en el pasaje que hemos leído, dice cómo empieza. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y en este versículo empezamos a ver algo que va con el creyente. Y vemos, dice, lo primero que debemos de notar es, yo soy la vid verdadera. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es la vid verdadera. ¿Por qué? Porque hay varios versículos donde podemos ir. San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo. Y aquí dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Entonces vemos en algo que necesitamos saber, que en nuestro pasaje dice que Jesucristo es la verdad. No solo nos quiere decir, sino nos está dando una afirmación. Y una afirmación es una verdad que no se puede quitar. ¿Por qué? Cuando Él dice yo soy, Él no quiere compartir nada con nada. O sea, si dice yo soy, Él es el único. Y no solo algo que podemos afirmar, si aquí dice yo soy la vid verdadera y allá dice yo soy el camino y la verdad. Entonces es una afirmación lo que podemos ver en cuanto a Jesucristo. Y dice, y mi Padre es el labrador. Y ya pudimos ver que el labrador es alguien que dice que cultiva, dice por su propia cuenta. Y en este caso vemos que Dios, el plan de Dios es cuando envía a Jesucristo, dice a la tierra, dice, para salvar al mundo. Y esperemos que ahora en esta tarde, cada persona que está aquí en esta tarde es un creyente verdadero, un hijo de Dios, o alguien que ha recibido a Cristo y que no tiene dudas que si es familia o no. Alguien que tiene dudas que si es familia de Dios o no, es alguien que necesita saber en esta tarde qué va a suceder con él. Y eso es lo que podemos ver en cuanto al labrador y la viña. Entonces vemos que si nos menciona que aquí dice el Padre es el dueño de todo. Y vemos que Dios es el dueño de todo lo que hay aquí en el planeta Tierra y aún las estrellas, en todo lo que lo alcanzamos a ver con nuestros ojos es de Él. Y entonces dice que el Padre es el labrador. Y entonces vemos que el Padre es el dueño y es el viñador. Y vemos que entonces lo que sucede en cuanto al versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y es algo que si anteriormente vimos que el pámpano son las ramas, y cada uno de nosotros es una rama. Y cuando se empiezan dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que
para que lleve más fruto. Y ese es algo que cuando empieza vemos que el labrador va y cuando siembra, ¿y qué es lo que encuentra? Encuentra la siembra, y lo que él va a empezar a buscar primero, las ramas. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a cortar las que ya están para secarse, no las deja. Y hasta los que conocen, hasta con solo ver las hojas, ya dice, no, esto no va a dar, es por demás que esté ahí, y la tiene que podar, cortar. Y eso es lo que hace el Señor, y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y entonces es algo que vemos, y si vimos anteriormente que los pámpanos somos los creyentes. Entonces, ¿cuál es el propósito de un creyente en Cristo? ¿Cuál sería el propósito de un creyente en Cristo? Llevar fruto. Y al parecer que no está sucediendo, no se ve, y lo vemos en la constancia de algo que nos sorprende los días miércoles, y vemos, dice, oh, ¿y ahora qué pasó? Y a veces lo tomamos en broma y decimos, oh, ¿vino Cristo antes? ¿Y se los llevó? Y a veces lo tomamos en broma, pero es la realidad. ¿Y qué es lo que está sucediendo? No hay cambio. Entonces, ¿qué se necesita hacer? Se necesita limpiarla para que lleve fruto. ¿Y cómo es que se va a limpiar? El creyente, ¿cómo es que se limpia? Bueno, muchos dicen, no, pues yo siempre me baño y siempre me voy a la regadera y salgo limpio. No, el creyente debe ser limpio, y solo eso sucede a través de la palabra de Dios. Y vamos a ir a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Ya lo tienen? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Algo que nosotros debemos de tomar en cuenta, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y es algo que nosotros debemos tomar en cuenta, que una espada, y por lo regular nosotros conocemos la espada. En la espada, ¿qué es lo que en sí consiste? Dice que una espada de dos filos. O sea, muchos conocemos, no sé si lo conocen, lo que es el machete para cortar. Eso nomás tiene filo de un lado. Pero una espada tiene filo de los dos lados. Tiene la parte de arriba, tiene filo, y en la parte de abajo. Y no solo eso, tiene una punta que donde corta, no solo corta de la parte de ambos lados, sino también cuando lo vuelven a sacar. O sea, corta, no hay forma de que se pueda decir que no golpea, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que corrige. Si no fuera por la palabra de Dios, todo lo que nos hablaron en esa mañana y los que nos van a seguir hablando, la palabra de Dios es lo que habla. Y entonces,
cada momento que la palabra de Dios se abra y se lea, ¿qué es lo que hace? Está cortando, está limpiando. Y eso es lo que vemos que hace la palabra de Dios. Entonces los pámpanos, y vemos que somos los creyentes y es para llevar fruto. Y entonces el creyente debe ser limpio por la palabra de Dios. No hay otra forma de limpiar al creyente, sino solo es a través de la palabra de Dios. Y vemos, vamos a ir a Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23, 23 dice, vamos a leer el 24. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Y este es algo que el creyente verdadero debe de tomar en cuenta, de que dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de muy lejos. Y eso es lo que vemos, dice, nadie me está viendo. No, y al fin y al cabo no está el pastor. Dice, se ocultará alguno, dice Jehová. ¿En qué dice? En escondrijos, que yo no lo vea. Es algo que nosotros debemos, cada creyente debe de temer a Dios. Y debe estar consciente en que por más que se quiera esconder, para Dios no hay lugar que se pueda esconder. Dice que Él, por más que se quiera esconder, dice, donde yo no lo vea. Y dice el Señor, dice, no lleno yo, dice Jehová, dice, o sea, no llenó el cielo y la tierra. Si yo hice todo, por más que te quieras esconder, ¿a dónde te vas a esconder? Ese es el temor que debería estar en cada creyente. Y ese es el propósito de Dios, de que lleve fruto. Y si vemos, ahí mismo vamos a notar el verso 29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si algo que la palabra de Dios, cuando se lee y nos exhorta, dice, si no es algo que quema, que nos hace ver, y dice, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios en cada creyente debe quemar o debe sentirse el golpe. Muchos, los que trabajan con martillos se han dado cuenta. ¿Qué sucede cuando uno está martillando, a un clavo y se pega en la mano? No, eso lo debe de hacer saltar a uno del dolor. Pero ¿será que la palabra de Dios, y a veces es algo que a veces yo lo tomo en broma y les digo, en
en el trabajo, dice, no sale un tornillo, y yo les digo, no, ahí tengo un martillo más grande. Al parecer, parece que fuera así en nosotros. En cada creyente parece que la palabra de Dios fuera un martillo muy pequeño. Dice, no duele. No duele. Sí lo siento, pero no duele. Pero yo creo que deberíamos de pensar, ¿y qué tal si es un martillo grande? Es lo que hace la palabra de Dios. Debe sentirse que se necesita hacer. Algo que se necesita hacer es, bueno, más adelante vamos a notar en cuanto a el propósito de llevar fruto. Y vamos a ir a cómo va a suceder esto. Bueno, algo que necesitamos saber y cómo va a suceder esto. Y solo esto sucede cuando vamos a Efesios 3:17. Yo creo que unos hasta de memoria van a decir ese versículo. Espero. Efesios 3:17. ¿Cuándo sucede esto? Dice que lleva fruto. Dice, el propósito es llevar fruto. Entonces, en el 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esto sucede solamente cuando Cristo habita en el creyente. De lo contrario, no va a suceder. Y vemos, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y si vemos ahí mismo, vamos a ver también ahí mismo en Efesios 5:26. En el 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. Y eso es lo que vimos, que debe ser limpiado para que lleve fruto. Debe ser limpio para que lleve fruto. Y vemos aquí, dice, para santificarlo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esto es lo que sucede cuando Jesucristo habita en el corazón. De lo contrario, no va a suceder nada. Y por eso es de que vemos que pareciera que cuando vemos asolada, y algo que yo les recuerdo los miércoles, hay algo que debemos seguir el ejemplo de aquí. Los más fieles aquí, en este cuarto, son las bancas. No se mueven. Y cuando venimos y decimos, no, pues los más fieles aquí son las bancas. No vemos a nadie. Y para nosotros se nos dice, tienen que estar constantes, tienen que temer a Dios. Pero no, parece que como les estábamos leyendo, ¿será que necesita un martillo más grande para que sí duela? No, pero la palabra de Dios dice, para santificarlo habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y esto vemos que algo que necesitamos saber, algo que el creyente necesita saber que debe saber que su propósito es llevar fruto, tiene que ser limpiado por la palabra de Dios. Si ya ha sido limpio, y aquí viene lo que vamos a poder ver, y regresemos allá a Juan, regresemos a Juan 15. Juan 15,
Y solo vamos a ver algo que podemos empezar a ver, si ya han sido limpios, si Cristo permanece en cada creyente. Entonces vemos, si notamos el verso 7 y el 8, que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este es algo que debemos tomar en cuenta. Solo con la asistencia deberíamos temblar. Sin la asistencia, ¿estaríamos glorificando a Dios? Y eso es el principio. Vemos, si permanecieres en Él. Y esto, si vimos, y esto lo vemos y lo podemos reforzar con el verso 4, que bueno, ya vimos que debemos ser limpiados. En el 4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, vemos en este pasaje, podemos ver, no hay permanencia. ¿Será que Cristo no está en el creyente? ¿O necesita hacerse un examen? ¿Qué estoy haciendo? Y primero dice, es para glorificarle al Padre. El propósito de Dios es enviar a Jesucristo, venir al creyente para que Él sea glorificado. Y no está sucediendo. Entonces vemos en estos versículos la permanencia, y lo ya vimos con los versículos que nos afirman. Dice: permaneced en mí, está en el verso 4, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Algo que sucede mucho cuando vamos a evangelizar. A veces los hermanos, a mí me anima a los hermanos, hermano Daniel y hermano James, cuando alguien va con él y dice: no, te toca. ¿Y cuál es la respuesta? No, yo no sé. Y la única respuesta sería: si no sabe, bueno, tiene que aprender. Pero si no sabe, ¿será que ha sido salvo? Suficiente con que, si él está seguro con su salvación, debe compartir su salvación. No necesita saber desde Génesis hasta Apocalipsis. Suficiente con que tenga la seguridad de su salvación. La seguridad de su salvación lo puede compartir. Es el punto principal. Pero muchos quieren saber Génesis, Éxodo y se van a toda la Biblia. Hasta que sepa la última palabra en Apocalipsis, entonces sí voy. Y la palabra del Señor nos habla. Si ya Cristo dice: permanece en vosotros, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Sí, es cierto. Nosotros mismos no podemos llevar nada. Nada podemos llevar. Pero si Cristo mora en nosotros, entonces sí se va a ver. Porque no es lo que nosotros queramos, sino lo que Cristo quiere. Y Cristo quiere que se glorifique al Padre. Entonces vemos
Algo que nosotros podemos ver en cuanto a las viñas que se podan, se limpian y se dejan las ramas mejores. ¿Y saben qué es decisión del labrador o la persona que cultiva? Darse cuenta qué rama va a cortar y qué rama va a dejar. ¿Y será que para nosotros, si el Señor nos ha escogido como una rama para dar frutos, debemos de pensar en de que ya debemos empezar a llevar fruto? De lo contrario, no esperemos que el Señor al final nos lleve, y vamos a leer el versículo 6. No esperemos que nos toque como esa rama. El verso 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hay dos clases de ramas: las que van a dar fruto y ya son escogidos para que den fruto, o los que al final van a ser cortados y van a ser no solo echados afuera, sino van a ser echados al fuego y van a arder, aunque no lo quiera. Ahí van a llegar a dar. Espero que pensemos en lo que cada creyente debe de temer. ¿Seré yo la rama escogida para dar frutos? ¿O seré la que ya van a cortar? Y espero que no sea eso. Y esto es algo que la misma palabra de Dios nos habla. Entonces vemos que aquí el labrador dice que él escoge qué rama va a dejar y qué rama no va a dejar. Entonces vemos que para nosotros, si somos elegidos, dice, ¿quién llevó a la planta? Dice ella misma, o sea, el labrador es el que escoge. Y vamos a ver nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. Son versículos que algunos que ya lo tienen, como siempre les recuerdo, de memoria, pero bueno, los vamos a hacer recordar y a ver si ahora sí se acuerdan del versículo. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos de recordar, dice, el verdadero creyente ha sido escogido, dice, como nación santa, dice, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Dios ha elegido a este pueblo, al creyente, pero no eligió al creyente para quedarse sentado, y mucho menos no estar en el servicio. Es algo que sí nos tenemos que hacer un examen. ¿Para qué fuimos escogidos? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es para glorificar al Padre. Y a veces confundimos, no, pero es que está hablando de las uvas, y no, pues está hablando de la siembra y todo eso. Entonces, ¿cuál es el fruto de un creyente?
¿Cuál sería el fruto de un creyente? Pues otro creyente. ¿Sí? El fruto de una naranja, ¿cuál es? Pues otra naranja, otra naranja. De una manzana es otra manzana. Y así se va expandiendo. Y parece que en nosotros no está sucediendo eso. Dice, el fruto de un creyente es otro creyente. Pero no está sucediendo. Y ahí lo vemos a través de la palabra de Dios. Por esa razón fuimos escogidos. Y algo que nos debería de animar es, no solo que fuimos escogidos, dice, como real sacerdocio, nación santa. No somos más ya de este mundo. Somos escogidos para la gloria de Él. ¿Y cuánto estamos haciendo? ¿Cuánto estoy haciendo yo? Estoy falto. Y esto es algo que cuando estuve leyendo y digo, yo necesito esta predicación. Pero espero que para alguno de ustedes también necesita esa predicación. También Dios quiere que Dios quiere hablarle de esa forma. Y si vemos, regresando a nuestro pasaje, en el verso 15, 16. Y aquí viene una palabra que la mayoría escucha ahí. Uy, es que yo encontré a Dios. La Biblia nos dice en el verso 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Algo que está sucediendo y debemos de reconocer, ¿será que Él nos ha elegido? Nosotros somos los que más decimos, es que estoy buscando la forma para agradar a Dios. No, no es así. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esa es una de las razones que siempre se nos da. Y hay muchas iglesias que se dicen iglesias y al parecer estamos cayendo de la misma forma, que no están llevando frutos, que ni ellos se dan cuenta si son para el propósito que Dios quiere. Es tiempo que nosotros nos pongamos a pensar, hacer la diferencia. Pero ¿cómo va a suceder eso, hacer la diferencia, que si Dios está en nosotros, ya nos ha elegido, ya sabemos qué es lo que debemos de llevar? ¿Cómo saber si estoy en la vid? Lo primero, ¿cómo saber si estoy en la vid? Y esto es un examen que podemos ver aquí mismo, lo tenemos en el pasaje. ¿Cómo yo puedo saber si estoy en la vid? Yo digo que estoy, pero ¿cómo debo darme cuenta yo mismo si estoy en la vid? Vamos a leer ahí mismo en el capítulo 15, en el verso, vamos a leer del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo,
y el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. El 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta si estamos en la vida? Cuando el mundo nos aborrece. Si el mundo está feliz con lo que estamos haciendo, hay que hacerse el examen. Dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Oh no, si tú eres de los nuestros. O tú no vas a la iglesia. Oh, es uno igual que de los nuestros. Pero si ven que una persona está constante y va, y van a decir, ¿esto qué le ha pasado? ¿Qué está sucediendo con esta persona? ¿Qué está sucediendo esto? Pone primero a la iglesia y corre, no importando las circunstancias. Y dicen que el mundo es el que uno mismo se da cuenta la diferencia en cuanto si es que estoy en la vid. Y si vemos, vamos a ir a 1 Juan 3:13. 1 Juan 3:13. Para a confirmar lo que dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, que no nos extrañemos si el mundo nos aborrece. Pero lo que sucede es de que más le tenemos miedo al mundo y le hacemos complacer lo que el mundo quiere. Lo que allá en el mundo se hace, y esperemos que el Señor nos es lo que, ¿cómo sabemos? ¿Cómo yo puedo saber si estoy en la vid? Que el mundo me está aborreciendo. Y ahí se van a dar cuenta que, como dice la palabra de Dios, que Él nos ha elegido. Como el labrador dice que empieza y corta las ramas y elige una para que dé fruto. Y entonces vemos cómo es que Él cómo es que podemos ver que está dando el fruto correcto. Entonces vemos, y los dos pasajes que hemos visto en cuanto a el libro de Isaías con el libro de Juan. En el libro de Isaías vimos que nos está hablando de Israel, del pueblo de Israel, y aquí estamos viendo quién es el que está hablando aquí. Está hablando Jesucristo. Jesucristo dice es la vid verdadera, y vemos que es un contraste, o sea, es algo que nos da ejemplos para poder entender. Y algo que debemos tomar en cuenta es la limpieza. Si ya estamos limpios, si permanecemos, bueno, y eso ya lo hemos leído. Y al final es la obediencia. Y la obediencia, bueno, vamos a leerlo, el 10. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y en vuestro gozo, y vuestro gozo sea cumplido. Y el 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y algo que donde tiene que empezar, bueno, en la mañana estuvimos escuchando que donde empieza aquí, amándonos los unos a los otros, la familia de Cristo. Y después, ¿a dónde va a ir? A los que el Señor quiere elegir. No, si fuera por el Señor, creo que con uno de los ángeles que Él mande, todo el mundo tiembla y se pudiera arrepentir. Pero el Señor quiere que nosotros somos los que anunciemos las virtudes y glorifiquemos el nombre de Él. Este es algo que al final podemos ver en cuanto al fruto. El fruto es el resultado si es que está ligado al Señor. Y eso es algo que necesitamos analizar, la permanencia al Señor, y eso ya lo vemos y vamos a poder terminar aquí en el verso 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hay 4 palabras, y en estas 4 palabras los voy a dejar para que cada uno tome en qué palabra va a quedar su vida, o en qué palabra está. Dice la palabra de Dios que éste lleva mucho fruto. Si nos hacemos un autoexamen o un examen individualmente cada uno, la primera es falta de fruto o fruto, más fruto o mucho fruto. Espero que en estas 4 palabras usted tome una. Y gloria al Señor si puede alcanzar a donde diga mucho fruto. Pero si no es así, debe entregarle cuentas al Señor. Debe venir y ponerse a cuentas con el Señor. Señor, yo estoy en falta de fruto. No estoy llevando fruto. Necesito empezar a llevar fruto. Si está en fruto, dice más fruto. Y si está en el de más fruto, mucho fruto. Entonces, debemos de analizar en esta tarde en qué palabra está usted. Y que venga el Señor y le pida perdón y diga, si yo estoy falta de fruto, no estoy llevando fruto, necesito llevar fruto. Empezar a llevar fruto. Si ya está llevando fruto, necesito llevar más fruto. Y si está llevando más fruto, necesito mucho fruto. Ese es lo que el Señor quiere para cada creyente. El deseo de Dios es glorificar su nombre y llevar. ¿A cuántos quiere salvar el Señor?
a todo el mundo. ¿Y qué está sucediendo? No está sucediendo nada. Yo los animo, recuérdense que ya vienen las conferencias. Empecemos a invitar, aunque no vengan, pero invitemos, porque el Señor quiere más fruto y mucho fruto. Si quiere que esta conferencia, que ya lo tenemos a la puerta, esta conferencia, ¿cómo me va a ver el Señor? ¿Glorificándolo a Él? ¿Cómo? Invitando, llevando el mensaje. Entonces, aquí vamos a terminar en un versículo en 2 de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ese es el deseo del Señor, que crezcamos. Si no lo estamos haciendo, que empecemos a crecer. Dice, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice, y a Él sea la gloria, dice, ahora y hasta el día de la eternidad. Recuérdense que el trabajo de un cristiano es, si va a llevar a otro cristiano, esto es eterno. Ese es algo que no es como lo que comúnmente para nosotros trabajamos en lo secular y obtenemos algo, eso se va a quedar. Pero lo que no se pierde es llevar las almas a Cristo. Esto dice que dice hasta el día de la eternidad. Y espero que el Señor les haya hecho ver en qué está fallando a cada uno. El Señor nos pueda, yo sé que el Señor a través de su Espíritu, Él nos hace saber, dar a saber lo que Él quiere que nosotros debemos de hacer. Pero necesitamos escuchar la voz del Señor. Si Él nos dice que debemos de llevar fruto, debemos de hacerlo. Debemos de empezar. Yo creo que este tiempo en que la conferencia de este año pueda hacer una diferencia. Sí ha visto la diferencia. Del tiempo que he estado, creo que la primera conferencia que tuvimos, bueno, que yo estuve, a lo mucho éramos 8, tal vez. Si éramos 8. Pero imagínense los que estamos ahora en esta tarde, si pudiéramos invitar, y si el Señor dice, si a la hora que nosotros vamos a invitar y el Señor va a escoger a alguien y lo va a traer, eso es para que se glorifique el nombre de Él. Y debemos de tomar en cuenta de que el Señor, si queremos glorificar a Él, espero que no sea el punto en que sea la rama que va a ser cortada y va a ser echada en el fuego. Espero que en esta tarde, los que estamos acá, somos de los que debemos de empezar a dar fruto. Y bueno, el Señor que nos ayude a cada uno, y si el Señor le ha hablado en esta tarde, pueda usar el altar para que
Recuérdese que si lo hace al Señor, el Señor le va a dar lo que usted necesite. Yo no puedo, el Señor sí lo puede hacer en usted. Lo único que debe de hacer es dejarse usar por el Señor. Y vamos a ir en oración y mientras el piano toca, vamos a venir al altar para que si el Señor le habló, venga al altar. Si el Señor no le habló, también venga al altar, porque dice, ¿por qué no me habló el Señor? Vamos a ir en oración. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en esta tarde. Señor, estamos faltos, Señor, en esta tarde, Señor. Señor, tú conoces cada corazón en esta tarde, Señor. Tú conoces, Señor, qué necesita a cada uno. Necesitamos, Señor, llevar el fruto que tú quieres, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque no estamos haciendo lo que tú quieres, Señor. Pero en esta tarde, Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de los hermanos que están acá, Señor. Señor, tú conoces, Señor, cuál es su petición. En qué estamos fallando, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que nos uses, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das oportunidades cada día, Señor. Gracias por lo que tú has hecho y sigues haciendo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque aún no hemos sido consumidos, Señor. Tú eres paciente, Señor, para con cada uno, Señor, para que volvamos, Señor, a tomar decisiones, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que te puedas glorificar en cada uno, Señor, y que puedas usarnos. Te pedimos, Señor, por esta conferencia, Señor, que nuestra meta sea, Señor, invitar a uno, Señor. Y, Señor, sabemos que si tú nos usas, Señor, tú puedes elegir a uno, Señor. Te damos las gracias. Y si en esta tarde hay alguien que dice, no, yo no estoy seguro, Señor. Yo no estoy seguro si yo un día voy a morir y no estoy seguro si voy al cielo, Señor. Y quiero saber, y lo puede hacer con levantar su mano en señal de que necesita, Señor, tu apoyo. Necesita que tú le des este plan, Señor. Pero si no, Señor, habla, Señor, a cada corazón, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque aún no hemos sido consumidos, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, Señor. Tú conoces tu pueblo, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor, por nombre. Cada petición que se está haciendo en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta conferencia, Señor, que tú te manifiestes, que sea glorificado tu nombre, Señor, llevando tu mensaje, Señor, compartiéndolo, Señor, y que alguien pueda venir a tus pies, Señor. En esta hora te pido, Señor, que sé con cada hermano, Señor. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada petición, Señor, que están haciendo en este momento, Señor. No permita, Señor, que el enemigo, Señor, tenga parte, Señor, y que pueda ser estorbo, Señor, en llevar a cabo esta petición, Señor. Examínanos, Señor. Sé tú con cada uno, Señor. Sí, también te pido, Señor, por el pastor, Señor, que está
predicando tu palabra allá en Guatemala, Señor. Úsalo grandemente, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das. Ahora, Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.